No. Es que ya me la puso fue acá en el chat, pero yo ya había cerrado. Ya, qué pena. Bueno, buenas tardes a Buenas todos y tardes. todas. Le damos la bienvenida a esta sexta edición de Diálogos en Cuarentena. El día de hoy nos reunimos para hablar y discutir un poco sobre qué está pasando frente al avance de proyectos de infraestructura vial, de proyectos de infraestructura energética. Y queremos discutir un poco sobre cuáles son esos desafíos que están enfrentando muchas de las comunidades de la ciudadanía, de comunidades campesinas, que están haciéndole frente a la avanzada de estos proyectos en defensa de sus derechos y un poco de los territorios donde están ubicados estos. Eh, para tener este diálogo tenemos dos invitadas. La primera persona es Paula Castro. Paula es asesora jurídica de la Veeduría Ciudadana de la Ruta del Cacao y desde el 2018 viene acompañando a la veeduría en todo el proceso de modificación de la licencia ambiental. Entonces, te saludo, bienvenida Paula y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenas tardes. Sí, qué pena ahí que la conexión me demoró un poquito. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto pues para hablar de hoy de todo lo que ha pasado aquí en Santander con la Ruta del Cacao. Bueno, gracias Paula. Y nuestra otra invitada es Isabel Zuleta. Isabel es socióloga, activista en defensa de los derechos humanos y vocera del movimiento Ríos Vivos en Antioquia, que le está haciendo frente a todas las problemáticas alrededor de la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango. Entonces, bienvenida Isabel y muchas gracias también por estar acá participando en este diálogo. Muchas gracias Ambiente y Sociedad por la invitación, por el apoyo al proceso en defensa del cañón del río Cauca, de las comunidades y de todo lo que nos rodea. Muchas gracias por estos espacios, por estos diálogos para poder conversar y avanzar en nuestras luchas. Bueno, antes de empezar, quiero recordarle pues a las personas que se empiezan a conectar que a lo largo de la transmisión pueden dejarnos sus preguntas en el chat, en la página de Facebook, pero también si hay otros usuarios que por ahí no tengan el perfil en Facebook, pues pueden dejarnos sus comentarios en la página de Twitter, dejar un comentario, un mensaje interno ahí al usuario de la Asociación Ambiente y Sociedad y también esas preguntas con gusto las atenderemos. Y ya para iniciar un poco, un contexto, quiero dar un contexto, una introducción a lo que queremos discutir hoy. Un poco el interés para hacer análisis a lo que está pasando con los proyectos viene un poco de lo que ha anunciado el gobierno nacional recientemente, ¿no? De que ha tomado acciones para reactivar algunos sectores productivos y para, digamos, darle continuidad a que se sigan construyendo ciertos proyectos de interés nacional, que estos no se paralicen durante la crisis sanitaria, ¿no? Es el caso de la infraestructura, ¿no? Que digamos recientemente la infraestructura vial y de transporte y de logística que recientemente se ha reactivado y se han reactivado todas las obras públicas y también digamos todas las actividades que tengan que ver con el suministro de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las obras, ¿no? En esto, digamos, encontramos mucho que es el caso de la Ruta del Cacao, ¿no? Y en general de todas las autopistas de cuarta generación que se están construyendo actualmente en el país. Pero también tenemos que ha habido la intervención de obras civiles de construcción que dice el gobierno que por su estado de avance o porque tienen alguna amenaza de colapso o que necesita reforzamiento estructural, se les ha dado continuidad digamos, durante la crisis, ¿no? Que tú me corriges, Isabel, que es un poco lo que creo que ustedes han venido denunciando, que es continúan las obras, por ejemplo, en el caso de Hidroituango.
Pero entonces esta reactivación de estos proyectos y de todas estas obras de infraestructura también viene acompañada de algunas preocupaciones que han surgido en el debate, digamos, público, principalmente con lo que, digamos, con algunos anuncios sobre posibles virtualizaciones de espacios de participación ciudadana, ¿no? Como las audiencias públicas. La semana pasada, en el anterior diálogo, analizábamos un poco los riesgos de esta virtualización en el caso de la consulta previa para los pueblos étnicos. Digamos, sabemos que esta semana también se habló mucho de la audiencia ambiental para el tema del glifosato, ¿no? Entonces, como que hay, digamos, está ese contexto en el que se empiezan a virtualizar estos espacios de audiencia pública ambiental y en general, digamos, los espacios de discusión y de participación ciudadana que son claves porque pueden vulnerar el derecho real que tienen las personas de influir en las decisiones públicas, ¿no? Eso es un poco también, digamos, lo que se ha denunciado. Pero, digamos, no solamente los desafíos están en el contexto, digamos, de la participación, sino que también las comunidades locales y campesinas tienen que enfrentar algunos retos específicamente para hacerle seguimiento a los impactos que pueden generarse en las obras, ¿no? Un poco hay como una pregunta, dado que el distanciamiento físico y el aislamiento preventivo obligatorio nos obliga como a replantearnos las maneras en cómo llevar esos espacios, esos mecanismos de participación, pero también cómo las organizaciones se pueden movilizar en defensa de sus derechos y de territorios, ¿no? En medio de esta crisis sanitaria. Entonces, la idea un poco de este diálogo es que tengamos una discusión principalmente respecto a dos temas. Uno, sobre cuáles son esos desafíos para la participación de comunidades locales y campesinas en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y qué desafíos a nivel organizativo para las organizaciones y a nivel de movilización social tienen las organizaciones y veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia a los impactos y afectaciones que pueden producir estas obras. Entonces, en ese contexto quiero iniciar con Paula. Digamos que, digamos, como decía, las autopistas 4G fueron como el grupo de proyectos que se reactivaron o que se empiezan a reactivar recientemente. Digamos, el gobierno dice que un poco como justificas que son necesarias para la conectividad del país y el bienestar de la economía. Y obviamente exige que esto se hagan sobre unos protocolos de bioseguridad para los trabajadores, ¿no? Entonces, Paula, digamos, en este contexto entiendo que la ruta del cacao empieza como a reiniciarse, pero ustedes han venido con un proceso de modificación de licencia ambiental y han estado como muy vigilantes de esos nuevos riesgos para las comunidades ubicadas en la zona del proyecto. Entonces, digamos, quisiera, Paula, que nos empezaras contando un poco, teniendo en cuenta un poco las recientes modificaciones del trazado, de la licencia ambiental y el estado un poco del proyecto. No sé si nos quieres comentar brevemente como cuál es el estado del proyecto y qué complejidades consideras que presenta la virtualización de mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas. Digamos, que consideras que realmente hay garantías o qué riesgos existe, digamos, en ese escenario. Bueno, pues la verdad, como para tener un panorama del asunto en la ruta del cacao, porque es bastante amplio lo que ha pasado desde 2017, que fue cuando empezaron las obras, hay que ver que existió, digamos, en un principio un trazado de esa vía 4G que quería, pues, plantear un diseño de una doble calzada que estaba adosada a la vía que ya existía, ¿cierto? Entonces, esa vía que ya existía, que además, pues, que viene Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, en un principio se había planteado de esa manera porque era la vía que tenía aparentemente el menor impacto ambiental, ¿cierto? Por ser una vía precisamente adosada a la vía que ya existía. Y después,
vino en 2018 una modificación a ese trazado inicial en donde se planteó ya no una vía dosada en las unidades funcionales 8 y 9, que son pues las unidades funcionales que empiezan en Lebrija y terminan en Lisboa, que es hay un punto en la carretera, ¿sí? Y en ese sentido, el cambio que hubo en el trazado manejaba en algunos puntos de la unidad 9 como si fuera una vía nueva, y en la unidad 8 planteó una vía realmente nueva, totalmente nueva. Eso implica muchas cosas, implica la preocupación que se tiene todavía por lo que les voy a contar ahorita de cómo están las cosas, de unas afectaciones en cuerpos de agua. Esos cuerpos de agua que están en el sector son cuerpos de agua pues naturales por un lado, y por otro lado pues son acueductos veredales de los que depende la comunidad campesina que vive en esas veredas, ¿no? Entonces, en un principio esa modificación se había negado con una resolución de la ANLA, precisamente por esos impactos o esos posibles impactos a los cuerpos de agua. Eso fue en 2018, después de que se iniciara, perdón, en 2019, después de que en 2018 se iniciara el proceso de modificación, y hubo una audiencia ambiental en donde la comunidad también pudo participar, y digamos que de ahí yo puedo tener como un punto de partida de cuál, digamos, sería la diferencia si entre tener ese tipo de audiencias ambientales en una comunidad campesina y ahora que se plantea, digamos, una audiencia virtual, ¿no? Y creo que sobre eso el gran problema o la gran preocupación ahora es que, para resumir todo el asunto, lo que ha pasado es que el 31 de diciembre, además una fecha bastante peculiar para emitir resoluciones, el 31 de diciembre del 2019 se aprobó esa modificación de la que yo estoy hablando, de la que estoy contando, en donde hay varios riesgos de daños, de daños y de intervenciones a unos cuerpos de agua o a las rondas hídricas de los cuerpos de agua, que eso también significa que pues se esté afectando el cuerpo como tal después de un tiempo. Entonces, para responder la segunda pregunta sobre las garantías, me parece tener en cuenta que el derecho a la participación de todas formas necesita un acceso real, que en ese momento, en las audiencias públicas que se hicieron en Lebrija, en ese momento que era como el municipio más grande cerca a las unidades funcionales de las que estoy hablando, pues precisamente en esa audiencia ambiental también hubo problemas porque toda la gente de la zona de influencia, toda la comunidad campesina también necesitaba transporte para llegar allá, es decir, también habían problemas, digamos, o barreras para acudir a las audiencias ambientales. Y ahora, si nos ponemos en un plano de virtualidad, pues me parece mucho más complicado si estamos hablando de un lugar en donde ni siquiera hay conectividad, ¿sí? Creo que de ahí uno tiene que partir del sector de donde se quiere hacer ese tipo de audiencias ambientales, y el desconocimiento también muchas veces de la gente de cómo acudir a un lugar en donde sí haya conectividad, ¿sí? Y que además las autoridades no tienen o no facilitan ningún acceso, ¿sí? Y pues en ese sentido no considero que hayan como garantías ahora, y mucho menos si estamos también con todo esto de los términos judiciales paralizados, ¿no? Que eso también no permite otro tipo de acciones ante los jueces, ¿no? Sí, digamos que eso sería como
lo principal, y también me preocupa la cuestión del principio de no regresividad, porque me parece que este tipo de audiencias plantea unas restricciones al derecho de participación, cuando realmente pues en materia ambiental, por ejemplo, siempre se ha repetido en tratados internacionales que no debemos pues tener ninguna normatividad que nos devuelva, ¿sí? O que nos restrinja los derechos que ya tenemos. Y, y sin duda, pues esta virtualidad es un bloqueo más para comunidades que no tienen un acceso sencillo a ella, ¿no? Sí, eso sería como mi respuesta ahí Sí, gracias, general. Paula. Sí, evidentemente, digamos, tú planteas, digamos que previo a toda esta crisis del COVID, eh, como ya había un proceso de modificación de la licencia ambiental, ustedes ya venían, digamos, participando en muchas de las audiencias en el marco del proyecto, y si bien al principio pareció que sí fue efectivo, al final incluso estos espacios que fueron, digamos, con participación física, digamos, no en esta virtualidad, incluso en ese escenario, pues, digamos, no fue lo que ustedes hubieran querido, ¿no? Y ahora, digamos, ante una virtualización de estos espacios, pues evidentemente hay un mayor riesgo de que realmente no sea un diálogo genuino, ¿no? Entre las instituciones, el concesionario y las comunidades y los reclamos, ¿no? Que tienen las comunidades frente a este proyecto, ¿no? Eh, digamos, en el caso de la ruta del cacao, digamos, ustedes, eh, ahorita lo que empieza, entiendo, entonces es un nuevo trazado, la construcción de esas unidades funcionales 8 y 9, y digamos, eso ya implica unos nuevos riesgos y unos nuevos retos para ustedes, ¿no? En el caso de Hidroituango, Isabel, digamos, entiendo que ahorita durante la crisis continuaron las horas, ¿no? Ustedes venían denunciando un poco que la continuidad de estas obras pues ponían mayor riesgo a las comunidades por la concentración de los trabajadores y campamentos, ¿no? Que eso podía ser incluso un foco de contagios, ¿no? De hecho, si no estoy mal, esta semana ya se anunciaron que hubo, creo que 3 trabajadores que ya, digamos, presentaron contagio, lo que confirma un poco como lo que ustedes venían denunciando. Isabela, entonces no sé, digamos, si nos quieres iniciar contando un poco cómo están viviendo las comunidades y las organizaciones afectadas o en los municipios afectados por la obra, cómo están viviendo, digamos, la continuidad de esta obra y digamos que cómo vienen ustedes haciéndole seguimiento al avance de la construcción y digamos de las medidas que ellos dicen que están tomando para, digamos, para reforzar la estructura de la obra y bueno, digamos, todas las medidas en el marco de la contingencia que ellos hablan, ¿no? Bueno, David, nosotros estamos intentando que sea efectiva la postura política que tenemos de la voz plural. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañera Milena Flores a través de un video, eh, porque no tiene acceso a estos medios. Entonces, bueno, nos toca encontrar también la manera. Voy a mostrar aquel filo que hay allá, todo está concesionado por la Continental Gold, la cual es una gran preocupación para nosotros los cañoneros, porque fuera de la amenaza que tenemos ya con Hidroituango, ya tenemos esa otra gran amenaza que son las minerías a grandes escalas, el cual ya pasa de ese filo, está concesionado todo ese filo que es de Toledo, pero pasa también al lado de allá que es de Arumal. Pero este otro filo que hay acá se llama el Alto del Oso, donde pertenece a Briseño, está concesionada toda esa vereda que se llama Buenavista,
pasamos a la vereda de Chirí, allá donde se ve la torre, pero al lado de allá es San Juan de Rodas, donde está ubicado los campamentos de Villaluz, donde está la represa de Hidroituango. Ese es el cañón el que se ve ahí, que todo esto está concesionado por la minera Continental Gold, y que nosotros como movimiento venimos denunciando todos estos atropellos que nos ha hecho estas multinacionales y también la hidroeléctrica Hidroituango, que debido a la avalancha, debido a que inundaron el río, todas las comunidades que dependían del río Cauca tocó desplazarnos porque el río lo inundaron y nos sacaron del río dejándonos sin sustento alimentario, el cual en estos momentos muchas familias están ubicadas acá en esta finca que se ve ahí al fondo, que una de la finca que pudimos conseguir como movimiento con la ayuda de muchos para que muchas familias pudieran venirse a sobrevivir ahí, pudieran cultivar, y en estos momentos del COVID-19 muchas familias están aprovechando este pedazo de tierra para poder sembrar alimentos, para poder subsistir, porque las ayudas del gobierno no están llegando a las comunidades más necesitadas, y entonces es una gran problemática también para la educación, porque en este territorio no contamos con servicio de internet, entonces los niños no pueden acceder al estudio, y nosotros como defensores de derechos humanos es muy difícil podernos reunir porque no contamos con el internet suficiente para poder hacer nuestras reuniones y poder estar denunciando, poder estar pendiente de nuestros compañeros, porque igual no podemos movernos por el territorio porque estamos en cuarentena, estamos confinados. Bueno, yo creo que ahí la compañera responde parte de la pregunta, porque esa es la situación que se está viviendo hoy. Por un lado, pues el contexto de mayor amenaza, que no es solo el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, sino la amenaza de la minera Continental Gold, de todo un territorio aledaño a Hidroituango concesionado a esta multinacional minera, y las mismas comunidades somos las que tenemos que enfrentar estos megaproyectos, estas obras que están avanzando, estos estudios, por un lado para la minera, pero el avance de la obra en Hidroituango, y hoy pues enfrentar la pandemia sin ningún tipo de apoyo que haya llegado realmente en términos humanitarios, de alimentos, pero tampoco en términos de conectividad. Entonces, como lo decía Milena, nosotros no tenemos posibilidades de estar todo el tiempo conectados, de estar denunciando, es muy difícil la denuncia. El movimiento, además de ser un movimiento ciudadano, somos una veeduría ambiental eh, que le hace seguimiento a todo el tema de vertimientos, a todo el tema de el bosque, bueno, lo que nos dejaron de bosque, todo el tema de fauna, de toda la migración de especies que se ha ocasionado por la tala del bosque, por la inundación. Tratamos de hacer seguimiento también a la producción de alimentos sanos, es decir, a los agrotóxicos, a todo lo que está contaminando eh, eh, el suelo, lo que está contaminando el aire, con el parque automotor que llega a la zona. Bueno, tratamos de hacer seguimiento en la medida de lo posible, un seguimiento ambiental comunitario, pero eso también lo impide las restricciones las restricciones que impone la movilidad con esta cuarentena, porque impide que nosotros estemos yendo a verificar la disposición de basuras que está generando la empresa, todo el tema del manejo de las aguas residuales del municipio, que las están vertiendo de manera directa. Es casi como si el Estado no pudiera ser capaz de estar sin la vigilancia ciudadana, porque siempre va a hacer daño. Entonces, cuando la gente no está pendiente, el Estado no solo no funciona, sino que hace daño a la población. Y eso nos impide también esta situación. Por el contrario, la obra sigue avanzando, los más de 4.000 obreros siguen estando en estos campamentos.
nosotros denunciamos con suficiente tiempo de que no eran transparentes en la información, cuando nosotros expresamos nuestra preocupación por esa cantidad de trabajadores en un mismo sitio concentrados, cuando supuestamente nosotros, los ciudadanos, no podemos estar más de 10, empezaron que ni 100, que después 50, que después bajó, ellos sí pueden estar 4.000, 1.000, esos son muchísimas personas juntas en un mismo espacio. Cuando empezamos a decir que eran un foco para la pandemia, que lo que veíamos venir era que Hidroituango no solo había llegado a destruir el Cauca, las montañas, los ecosistemas del territorio, sino que iba a traer la pandemia, pues nos dijeron que queríamos hacerle un daño a la empresa, que estábamos dañando su buen nombre, y justo esta semana, como lo decía ya David, pues se comprueba definitivamente que eso fue lo que pasó. El primer contagio se produce en Hidroituango. Hay mucho temor entre la población porque no hay centros hospitalarios, no hay posibilidad de acceso a una UCI. La UCI queda en Medellín, o sea, no hay en la región ni, una, ni un centro de salud de segundo nivel, ni un hospital de segundo nivel, menos de tercer nivel. Todos son hospitales básicos donde los hay, porque en el territorio rural no los hay. Los puestos de salud de los corregimientos, del corregimiento de La Granja, del corregimiento del Aro, de otras veredas, hace mucho no funcionan, sobre todo por la guerra. Del corregimiento de Santa Rita, pues queda al frente de la estación de policía el centro de salud, que por derecho internacional humanitario no debería ser así, pero digamos que en las zonas de alta conflictividad armada tenemos muchas dificultades, sobre todo porque los centros de salud también se han especializado en la guerra. Y esa dinámica pues hace que se tenga otro tipo de prioridades, otro tipo de atención. La guerra tampoco ha cesado, así como no ha cesado el extractivismo, como no ha cesado el avance en las obras, solo ha cesado las oficinas de atención de las quejas. Eso se ha cesado. Es como si avanza la obra y ya no hay afectaciones porque estamos en COVID. Entonces ya no hay de qué quejarse, lo cual es completamente absurdo. Entonces las oficinas para que la gente se queje sí cierran, pero la obra no, la obra sí sigue avanzando. Lo mismo sucede con las dinámicas del conflicto armado. En las confrontaciones armadas entre los grupos al margen de la ley, con el ejército, con la fuerza pública, continúan en el territorio, pero los hospitales tienen cerrada gran parte de su atención. Tienen cerrada porque de pronto llega el COVID, porque tienen que tener unos protocolos específicos. Entonces realmente es como tergiversar la realidad, o sea, la realidad es esa, la obra sigue ahí. La dinámica bélica lamentablemente en este país no se ha superado, sigue ahí. Los grupos al margen de la ley no van a parar por la cuarentena, como lo decía la ministra, salen sin su permiso. Entonces, nosotros tenemos una dificultad muy grande, y es porque vemos que el Estado no solo no nos protege, no hace el control, porque si dijéramos, bueno, los ciudadanos ya no tenemos que salir a hacer el control, sino que lo hacen las instituciones como la ANLA, que es la que debería estar en este momento verificando que esto no esté sucediendo. Le enviamos los comunicados a la ANLA, le dijimos, por favor, tomen medidas con esa concentración de obreros. Ustedes dieron una licencia ambiental, y en esa licencia ambiental pues tienen que haber contempladas algunas medidas precisamente que el plan de manejo ambiental tiene que ir acomodándose a la realidad, porque todos los efectos sociales y ambientales no están previstos. De hecho se contemplan ahí los imprevistos, pero en medio de la pandemia no es asumida como un imprevisto para las obras, no está siendo contemplada. La ANLA siente como si no tuviera nada que ver con esto, sigue avanzando en sus obras, sigue dando licencias incluso, o avanzando en el trámite de licencias, pero no tiene nada que ver con la pandemia, no tiene nada que ver con los efectos que se generan a raíz de esa concentración de obreros que ellos permitieron y autorizaron, porque son ellos los que no están haciendo el control debido de sus mismas resoluciones, porque se supone que la obra está suspendida, lo cual no es cierto, porque nosotros no entendemos cómo es posible una obra suspendida con 4.000 obreros. Eso no tiene sentido, porque no está suspendida. Y el gobernador de Antioquia
y el alcalde de Medellín, como presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, la segunda accionista mayoritaria y además constructora de la obra, habían dicho pues que se iba a estar retornando a esta normalidad, digamos, de algunos sectores, y hablaron de las empresas, dijeron que en el caso de que una empresa presentara más de 2 contagios probados, pues entonces la iban a cerrar, iba a entrar en cuarentena. Parece que eso no aplica para las obras de infraestructura, parece que eso, como si una obra de infraestructura como esta, como si el tema minero energético no fuera una empresa. Y ellos mismos empiezan entonces su contradicción, no, es que empresa es esto y hay que clasificar y hay que como acomodar entonces para que quepan en sus palabras y para que no se note la contradicción de los intereses que realmente están detrás de que no se pueda parar una mega obra como estas, una mega empresa como estas, porque pensaban que se iba a cerrar seguramente la construcción de un edificio o no sé, hasta el momento no han respondido. Nosotros sacamos un pronunciamiento público diciendo que esperábamos la coherencia, de que si eso iba a ser de esa manera, pues que se aplicara sobre todo para sus empresas, que la dificultad con Hidroituango también es que la obra es de mayoría accionaria de la Gobernación de Antioquia, es decir, es una obra pública, y además la ejecuta una empresa pública. Entonces parece que el sentido de lo público casi que los hace que no se pueda cumplir. Los que menos cumplen las órdenes que da el Estado son el sector público. Sí, y digamos, quisiera resaltar un poco de lo que decías, que si la gente no hace vigilancia, las autoridades ambientales como que en medio de esta crisis como que también. Y es un poco, digamos, preocupante porque muchas de las instituciones, de hecho, pareciera que todo estuviera centrado también en el COVID, ¿no? Y también se olvida también entonces de que están avanzando muchas de estas obras y que estas obras tienen impactos y que están en unas condiciones digamos, de conflicto que deberían, digamos, que el COVID no puede ser excusa para que eso se olvide, mejor dicho. Y quisiera rescatar también de lo que dices y de lo que decía Milena en el video, de que no se puede olvidar tampoco el contexto, ¿no? En donde se están construyendo estas obras. Creo que en el caso de Hidroituango, digamos, es muy, muy disidente. Porque no es solamente la construcción de la obra física como tal, sino que también tiene por otro lado la Continental Gold, ¿no? Esta empresa minera, pero también una situación de eficiencias hospitalarias, digamos, en temas sociales, de salud, ¿no? Que por el contexto del conflicto armado que se ha vivido en la zona, pues digamos, no, digamos, todo está focalizado precisamente en eso, en el conflicto, esas instituciones hospitalarias, ¿no? Pero no para la gente, ¿no? O sea, las obras y todos estos proyectos no están pensados en el marco de las necesidades reales y de los intereses de las comunidades locales, ¿no? Y digamos algo que tienen esos proyectos de infraestructura precisamente, ¿no? Es ese sentido mega, ¿no? Son mega proyectos por la cantidad de capital que tienen detrás, ¿no? Los inversionistas, la multiplicidad de inversionistas, las empresas. Y el mega daño también que generan. Y el mega daño que generan a diversos municipios, a comunidades. Y en el caso de Hidroituango, digamos, acá tenemos dos casos, ¿no? Uno en construcción por la concesionaria, ¿no? Y en el caso de Hidroituango por una empresa pública, ¿no? Que es la encargada de dirigir este proyecto. No sé, digamos, Paula, Isabel, digamos, nos contaba un poco las dificultades que existen para hacer, digamos, seguimiento físico a muchas de las, digamos, de temas relacionados con la obra, ¿no? El tema de vertimientos, ¿no? De desechos. No sé si, digamos, en el caso de la auditoría de la ruta del cacao, perdón, no sé cómo, qué está pasando en este sentido, digamos, cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen o que visualiza que se pueden presentar ahora en la construcción de la obra, y no sé si también qué se están pensando ustedes desde la veeduría como para hacerle frente a esto.
Sí, bueno, pues realmente, digamos, la problemática es mucho más grande que las unidades funcionales. Digamos que las unidades funcionales 8 y 9 fueron un problema, o son un problema todavía, sobre todo de licenciamiento ambiental, ¿cierto? Fue algo que inició por una modificación que no tiene, digamos, mucho sentido en cuanto a la protección del medio ambiente, porque pues con la construcción de esta nueva vía se afectan los cuerpos de agua. El asunto es que no es solamente ahí, las otras unidades funcionales también tienen muchos problemas, aunque ya tengan licencia y aunque también ya estén avanzando bastante, ¿no? Porque digamos que la 8 y la 9 estaban paradas hasta este año por todo el problema pues que tenían dentro de la ANLA, porque ya incluso ya se les había negado una vez, se les había negado más bien 2 veces esa modificación, y se les había negado el recurso de reposición que habían interpuesto, ¿no? Entonces, digamos, no solo es ahí, hay problemas también en las otras unidades, por ejemplo, también con el tema de vertimientos. Hubo un problema hace muy poco sobre el manejo del SOTME, que digamos es un problema también de qué tipo de residuos se les permite a la concesionaria tener en ese sitio de vertimientos, y que además ese SOTME está al lado de una quebrada, ¿no? Entonces, a pesar de que ese SOTME ya tuviese un licenciamiento ambiental, digamos, está limitado a ciertas cosas dentro de la misma licencia, pero parece que cuando la concesionaria tiene una licencia ambiental en Colombia, es como si tuviera una carta abierta a hacer lo que quiera, ¿cierto? Entonces, ni siquiera se atiene a las limitaciones que están dentro de la licencia ambiental. Entonces, digamos que hay un error en cómo se tiene o cómo se entiende una autorización ambiental a través de una licencia. La licencia no significa una carta abierta, la licencia tiene unas limitaciones, y por ejemplo con el SOTME ya concretamente el problema se vio porque en un momento empezaron a haber unos vertimientos de materiales que parece eran lixiviados, ¿no? Entonces eso es un problema y afectó a los predios que estaban cerca, que no hacían parte del SOTME, y predios que pues eran también rurales, en donde se empezaron un tema ahí también de cambio en el suelo, hubo un problema con un sector de árboles que había ahí, pues no es un bosque, pero digamos que es todos ese tipo de problemas no han tenido ahorita ninguna solución, y son problemas que no tenían ni tampoco se le habían contemplado ninguna medidas de mitigación. Eso por un lado, eso se pudo denunciar en su momento, ¿cierto? También se denunció que dentro de una unidad funcional diferente a la que estamos hablando, o es otra que entonces ya tenía una licencia ambiental, empezaron a talar unos árboles que estaban dentro de la ronda hídrica de un cuerpo de agua, que es de 100 metros en este caso. Esa es otra limitación dentro de la licencia ambiental, ¿cierto? Entonces, otra vez, la concesionaria actúa como si tener licencia significa poder llegar a, digamos, a tratar el medio ambiente como quiera, sin observar por ejemplo, esa limitación que es tan fuerte de los 100 metros. Y ahí nosotros pudimos denunciar, solicitamos a la policía también que llegara para que nos acompañaran. Ellos, bueno, llegaron, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era lo correcto, digamos, lo cuento muy rápido, pero esto fue un tema casi que de todo un día, y a partir de ahí ellos ya no dejaron de talar cerca,
y han tenido un poco más de cuidado en esa zona. Pero entonces a la comunidad sí le toca todo el tiempo estar pendiente de dónde están los nacimientos de agua, que es algo pues entre comillas también muy contradictorio, porque ha sido bueno, la comunidad se ha dado cuenta a través de todo esto en dónde están los cuerpos de agua, digamos, porque no es tan fácil saber en dónde están todos. Y a partir de ahí es que ha habido protección. Pero la ANLA en sí misma, por ejemplo, nunca se le, o no hubo un imperativo hacia la concesionaria para que clasificara o para que al menos hiciera una clasificación que se vea en la realidad, no solamente dentro de la licencia, de los cuerpos de agua, ¿cierto? Entonces la comunidad ha sido la que ha identificado y la que ha estado protegiendo los cuerpos. Y digamos, ahorita en este momento, con el tema de la cuarentena, es muy difícil saber qué está pasando, porque esto muchas veces es una cuestión de tránsito. Esto es un proyecto de carretera. La gente se daba cuenta del asunto porque todos los días pasaba, porque mucha de esa gente trabajaba en la carretera, en los puestos que tenía al lado de la vía, y ya eso no puede suceder. Entonces, el tema del tránsito para ellos, porque para la concesionaria no, ellos sí siguen trabajando, ha hecho mucho más difícil, ¿no? El contacto, y que además nosotros no podemos tampoco reunirnos muy fácil. Todos estamos en cuarentena también. Allá la conectividad es terrible, empezando por ahí. Ellos tenían que moverse para, por ejemplo, hacer llamadas también. No es solamente un tema de señal de internet, ¿cierto? Y por otro lado, lo del tema de bioseguridad, que me parece algo que no habíamos hablado y me parece muy importante, también me preocupa muchísimo, porque así como Isabel decía que no hay o no hubo nunca un control por parte de la ANLA respecto a ahora con toda esta situación, pues aquí tampoco, ¿sí? Y aquí en Santander yo creo que hay un problema también de subregistro impresionante, y más en esos municipios que no son los municipios pues de aquí de la zona metropolitana, ¿cierto? Entonces, si tenemos, hay un problema ya en la capital de subregistro porque hay muy poquitos casos. Ahora, pues vamos a comparar una zona rural a donde la gobernación, digamos, no ha llegado con las pruebas ni siquiera. Entonces, no tenemos ni siquiera la posibilidad de saber qué es lo que está pasando, y creo que la incertidumbre también es un problema, ¿sí? Porque no nos deja actuar pues sabiendo lo que está pasando, ¿no? Ya. Sí, digamos, bueno, tú ya nos planteas un escenario donde... Ay, David, no lo escucho, no sé por qué. ahí me escuchas, ¿sí? Ya, ahora sí. Sí. Tú nos planteas, Pablo, un escenario donde, digamos, ya la obra venía con unos impactos por la zona de disposición de desechos, ¿no? De otros impactos en las otras unidades, digamos, que no entraron en este proceso de modificación de licencia ambiental, ¿no? Y un poco, digamos, la incertidumbre ahorita de no poder hacerle un seguimiento a ese avance de las obras, ¿no? Porque... O sea, me llama mucho la atención lo que tú dices, ¿no? Como que mucho de esa vigilancia y de mucho de ese seguimiento a las obras era por el tránsito, ¿no? En la obra, precisamente. Pero ahora, digamos, solo son los trabajadores y eventualmente, pues, digamos, no sé, los carros o el servicio de transporte, digamos, que tenga permitido ahorita movilizarse durante la cuarentena, ¿no? Y evidentemente también está la incertidumbre de qué pasaría si se llegan, digamos, no solamente en la ruta del cacao, sino en otras, digamos, autopistas 4G que se están construyendo en el país, de qué pasaría si, digamos, hay focos de contagio, ¿no? Se paralizarán las obras o qué se va a hacer, o simplemente, digamos, se aislarán los trabajadores, pero continuarán las obras, ¿no? Un
poco porque también está la presión de que se tiene que dar continuidad a las horas, ¿no? Por el bienestar económico y, bueno, digamos, la productividad, conectividad, digamos, todo ese discurso que ya se ha dado. Y también planteabas un poco los problemas de la reunión física de la veeduría y de las organizaciones y también de la conectividad, ¿no? Sobre todo digamos, lo que es fuera de las zonas metropolitanas, sectores rurales y, digamos, las personas que ya están más distantes como de estas zonas, que coincide un poco con lo que Isabel también nos decía y en el caso de Hidroituango. Isabel, yo no sé si, digamos, quisiera, digamos, sé que en abril, el mes pasado, ustedes ya cumplían como 2 años digamos, de lo que ocurrió, ¿no? Y de todo el proceso de contingencia que vino después de eso. Y ustedes tenían la asamblea, pero sé que, o sea, quisiera preguntarte qué medidas ustedes, no sé, a nivel comunitario o qué acciones ustedes tienen o han contemplado un poco para, como alternativas precisamente a estos problemas, ¿no? A la imposibilidad de reunirse físicamente, los problemas de conectividad. No sé si, digamos, tienen algunas acciones o qué falta. Bueno, pues nosotros hemos estado como primero tratando de responder a, a la situación de falta de alimentos, que es lo más grave, porque pues el río ya no tiene pescado, como lo decía mi compañera, y era la principal fuente de sustento. Em, el embalse está en este momento completamente lleno de buchón de agua, está con un montón de contaminantes que se arrastran de todo el país. Sin embargo, pues la gente seguía ahí sacando 1 o 2 pescados que servían para la alimentación. Entonces, no solo nos ha tocado hacer una vaqui pública, buscar donaciones, buscar que las organizaciones y las personas se solidaricen con las familias de los pescadores, de los barqueros, porque en el rebusque después de la emergencia, pues salieron alternativas como la mayoría de la población en este país, que dependían del tránsito también, porque es una vía hacia la costa, no la vía directa que va hacia Ituango, sino la vía que va por Puerto Valdivia. Es una vía hacia la costa Caribe, que sale desde Medellín, entonces pues la gente vende algunas cosas a los buses que pasan, a los turistas, y pues ya eso no está, o sea, ya no hay, pues no está pasando casi nadie. Entonces es muy difícil el rebusque pues en esas condiciones. Lo otro es que gran parte de la población que perdió sus medios de vida por la inundación, sobre todo la del norte, de Ituango y Briceño y Toledo, se han pasado como para la parte baja después del muro. Así la obra está en riesgo y nadie nos dé certeza sobre la estabilidad del macizo rocoso. Pues la gente sigue buscándose la vida, rebuscándosela como sea posible. Entonces nosotros hemos estado en una dinámica, por un lado, de buscar donaciones, conseguir alimentos para los afectados más adultos, los adultos mayores, para mantener algo de la dignidad, porque es muy difícil cuando una familia ya no tiene acceso a alimentos, empieza a limitar la compra de medicamentos para los adultos mayores, para la hipertensión, situación que los pone en una debilidad muy grande o que aumenta su vulnerabilidad en unas condiciones pues muy deplorables, porque no los están entregando, no están entregando medicamentos, ya había muchos problemas para esto y en esta situación se agudizaron esos problemas. Entonces la primera jornada que hicimos fue de entrega de medicamentos, después de entrega de pañales, que es una situación muy sensible para la población adulta mayor, que tiene mucho que ver con su dignidad, pero que cuando no hay para alimentos, pues mucho menos para los pañales. Y después, bueno, empezamos una jornada para conseguir alimentos. Ahora estamos también atendiendo un frente muy importante, que es cómo se limita los abusos de poder, porque la fuerza pública, eso es una respuesta que ha tenido que salir de manera espontánea, porque pues ya habíamos enfrentado muchos abusos de poder, los desalojos por Hidroituango,
el abuso de poder por parte de los gobernantes, la estigmatización, el señalamiento por nosotros ser opositores al megaproyecto, pero ahora estamos en un nuevo contexto de exacerbación de los abusos de poder por la amplitud de funciones que le dieron a la fuerza pública, a los inspectores de policía, no hay segunda instancia, o sea, las inspecciones de policía se han convertido en focos de abuso de poder porque determinan todo, y entonces uno hace ante un comparendo que tiene 3 días para presentar su oposición, pues no se sabe desde cuándo, porque las alcaldías están cerradas, en qué momento se abre, si no se abre, y es toda una especulación que están es jugando con la gente. Entonces el comparendo puede ser porque usted salió a pescar, pero ¿cómo así si en el decreto está la pesca permitida, está exenta? Entonces no, es que salió con el pico y género, pero ¿cómo así si en la vereda no llegó el aviso? Porque como lo decía ahorita la compañera, es que no hay señal, o sea, la gente es la que llama, no uno a ellos. Es decir, va y se busca la señal en el morro tal, en el árbol tal, a la hora tal, no hay señal todo el día, y se comunican. Pero entonces pusieron un mensaje por la emisora, a partir de hoy, por esta semana va a ser de tales cédulas los que puedan salir. Entonces, personas que están a 8 horas del casco urbano, 5 horas del casco urbano, llegan y no parte porque usted le tocaba era el día tal. Pero ¿cómo así si es una población rural que no se entera? No, porque se le mandó aviso con el presidente. Entonces, otro uso de poder que se está presentando en este momento que nos ha tocado salir a enfrentar es que se le da solo y exclusivamente prioridad a unas formas organizativas que le son funcionales al Estado para repartir los alimentos, pero las organizaciones como las vedurías y mucho más si es ambiental, o las formas organizativas como las nuestras, que somos un movimiento de oposición, pues no, a ellos no les interesa. Entonces, no, solo se les avisa a los presidentes de juntas de acción comunal. Entonces, los compañeros dicen, bueno, y ahora estamos obligados a pertenecer a una junta de acción comunal porque si no, no nos llega la información. Se supone que hay libertad, libertad de asociación. O de hecho, si no quiero estar organizado, pues tengo que tener todo el derecho a no estarlo. Y eso se ha convertido en otra, digamos, otro reto que hemos tenido que salir a enfrentar, esos abusos de poder que se han venido escalando muchísimo, que afortunadamente pues ya como teníamos una experiencia, tenemos un camino avanzado, pero muchos otros han tenido que sufrir todo ese abuso de poder. Y otra estrategia que estamos en este momento tratando de, porque no es solo, bueno, las limitaciones al celular, a la señal, al internet mucho más, sino que estos medios son muy impersonales. Y la cultura campesina, que es, bueno, no sé, de pronto en Santander, aquí en Antioquia es muy cercana, o sea, nos abrazamos mucho, es un lenguaje muy gestual, hay es muy importante la comida siempre que nos encontramos, o sea, hay toda una ritualidad para el encuentro. Eso no se va a mantener por estos medios. Así tuviéramos excelente conectividad, así tuviéramos, mejor dicho, en todo el país, pues hay una parte de nuestra cultura que no está ahí, que no se puede transmitir por estos medios. Esa cercanía pues no está sencillamente, y eso hace parte de nuestro encuentro. O sea, el encuentro no es solo un debate, una conversación, no, hay toda una ritualidad, incluso el baile en la noche, pues ¿cómo vamos a hacerle por acá? O sea, no hay manera de que esto reemplace la cercanía, esto no lo va a reemplazar, y mucho menos la participación. ¿Y por qué la participación no la puede reemplazar por acá? Esto es lo que nos ha permitido conversar. Bueno, extrañar esa cercanía ¿qué es lo que nos ha dado esta pandemia? Que nos extrañemos también y decir, bueno, así no es, ¿cómo va a ser esto? Eso es una oportunidad que también nos ha dado esta situación que estamos viviendo. Entonces la gente ha tenido que venirse acercando, cómo le hablo a un computador, cómo le hablo al celular, se me ve la cara, me da risa. Bueno, poco a poco con algunos que tienen mejor señal ahí lo hemos intentado, pero bueno, ha sido más un experimento porque del todo no funciona, se cae cuando hay viento, bueno, hay muchas cosas. Pero entonces lo otro que quería decir que me parece muy importante es que la gente cuando hicimos una audiencia, la única que nos han permitido con Hidroituango, la ANLA
tenía prevista una logística para 120 personas y llegamos 2000. Eso hizo que, pues claro, colapsó toda su idea, aunque nosotros habíamos avisado que íbamos a ir 2000, ellos dijeron que eso era imposible, que en este territorio no se juntaba, y bueno, sus ideas siempre están por fuera de la realidad. Y esa audiencia fue en sí misma una manifestación pública, fue una protesta ciudadana. Las audiencias públicas no son solo para informar, como ellos dicen. O sea, no es solo un mecanismo en el que ellos están dando su información. No, nosotros en la audiencia, como es una audiencia para participar, pues se le apropia de esa manera. Entonces la gente lleva carteleras, la gente lleva sus canciones. Una niña quiso llevar sus dibujos de las guacamayas del río, que ella las extraña mucho, y son otras expresiones. Entonces, eso no se puede reducir a la virtualidad, ni siquiera superando las barreras tecnológicas. ¿Por qué? Porque es necesario el encuentro, porque es una forma de manifestarse, porque es una forma de protestar y porque no es un asunto solo de información, es que la participación ciudadana no es solo información. Y además, porque no se tiene acceso a la información. Lo que acaba de pasar con la audiencia, con las reuniones preparatorias del glifosato. A Ituango no llegó la información, el estudio de impacto ambiental no llegó. Así fuera que, digamos, estuviéramos en una situación normal, sencillamente no llegó. Entonces, ¿cómo lo leemos siquiera? Y además de eso, pues tiene que haber otras formas porque la mayor parte de la población es analfabeta y analfabeta potencial. Entonces, tampoco, no llegó la información, no llegó como era tampoco. Y no hay manera de que la gente se sienta, bueno, yo cómo voy a entender eso, se necesitan procesos de traducción cultural, no solamente técnica, de decir esos términos técnicos significan esto, sino de traducción cultural, porque la gente no segmenta como lo hace la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y todos los estudios de impacto ambiental. O sea, eso de lo social, de lo biótico, de lo abiótico, eso no es real, eso es una ficción que se ha inventado. La gente integra todo. O sea, lo biótico y lo abiótico hace parte de lo que nos rodea y nosotros hacemos parte del ecosistema. Nosotros somos un animal más dentro de ese ecosistema y esa separación hace que la gente no pueda, digamos que no se pueda sentir ahí reflejada dentro de lo que es un proceso de consulta o de lo que es un proceso de participación. Los pescadores han tenido muchísimos problemas. Lo que estamos ahorita, lo que hemos intentado es que este proceso nos dé tiempo también para estar asimilando las nuevas amenazas. Y es otro reto que tenemos, es eso de la minera que llega. Pero los pescadores en este momento que están ahí muy cerca del chorro que cae de la represa están entendiendo esa dinámica de los peces que está pasando ahí con esa nueva dinámica del río. Y bueno, todo eso lo hemos podido hacer, pero porque ellos están ahí, ahorita hay una amenaza de desalojo que llegó el día de ayer. Entonces, los retos siguen surgiendo, o sea, el mundo sigue corriendo así, ellos crean que está parado, ellos siguen avanzando como si nada, no están los juzgados abiertos siquiera para poner una tutela, como lo decía la compañera, no hay, la personería no atiende directamente, sino que es un tema por teléfono, pero el desalojo sí, ¿cómo se opone uno a un desalojo en estas circunstancias? Ni siquiera podemos ir a ayudar. O sea, como, bueno, compañeros, ¿quiénes son? ¿Cómo quienes están acá? ¿Son víctimas del conflicto? No. O sea, es muy difícil y ellos están aprovechando esas condiciones para avanzar. Nosotros hemos intentado seguir con nuestra asamblea de manera virtual. Hemos hecho algunos informes por nuestro Facebook Live. Estamos tratando de avanzar en unas reflexiones que queríamos dar, de compartir con otras luchas, pero pues no hay nada como el encuentro y el dolor que significa no haber podido desarrollar nuestra asamblea, que la veníamos preparando como 2 años y ya primero dijimos que no, que esto se debe resolver ahorita en junio y ya cuando como no, como que no, y entonces quién sabe para cuándo, y además la incertidumbre de entonces esto cuándo y cuándo vamos a poder salir a la calle a protestar, cuándo nos vamos a poder volver a reunir. Esa incertidumbre es muy difícil para los movimientos sociales, como decir, bueno, o nos tocó ya así quedarnos encerrados o qué vamos a hacer.
Muchas gracias, Isabel. Me parece muy, muy potentes lo que mencionabas al principio, lo que han venido haciendo sobre la alimentación, la medicina, ¿no? Como sobre ese cuidado eh, y subsanar ese problema, ¿no? Eh, sobre la alimentación, que sobre soberanía alimentaria es otro debate que también, digamos, ha surgido mucho en este momento, ¿no? Eh, y claro, ¿no? Como que lo primero es eso, ¿no? Eh, y evidentemente creo que con tu intervención también profundizas un poco por qué la idea de la virtualización de los espacios, no solamente las audiencias públicas, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con materia organizativa, de las comunidades, de las organizaciones, es complicado, ¿no? Porque evidentemente son otras dinámicas que, que, pueden ser, que son muy distantes a las culturas, las formas de vida de muchas de las comunidades, de las comunidades campesinas. En el diálogo pasado hablábamos esto mismo en el caso de las poblaciones étnicas, ¿no? Y el tema no se reduce solamente a que tengamos un buen computador, un buen internet y ya, ¿no? Es mucho más complejo. Y creo que es importante remarcar eso porque en el caso de las autoridades y las instituciones, digamos, no se subsana solamente dando esas condiciones de conectividad, por ejemplo, ¿no? Digamos que es otro sentido al que tiene estos espacios y como tú lo decías, también son espacios que se prestan para la movilización, para la protesta y para, digamos, dejar muy claras posiciones políticas ya de parte de las organizaciones, ¿no? Yo creo que ya podemos entonces ir pasando a las preguntas del público. Hay una bueno, hay una, no sé quién la quiera, pueden responder a las dos. Dice, además del avance de los proyectos mencionados, ¿qué otras problemáticas se están viviendo actualmente? No sé si de pronto Paula quiere hablar, creo que Isabel ya nos ha contado un poco también de esto. Bueno, sí, además, bueno, yo creería que la situación, digamos, es muy complicada ahora por lo que hemos venido hablando de que precisamente como esta zona era una zona de comercio de tránsito, porque era una carretera, porque pues es una carretera y las comunidades de una u otra manera tenían algún lazo con la carretera de manera comercial y era la única forma que tenían para poder trabajar y es un trabajo también del día a día, ¿sí? No es un trabajo que permite, por ejemplo, que estén descansando un día, digamos, ahí había y hay siempre una cuestión de que una familia, por ejemplo, es la encargada de un puesto de arepas, por ejemplo, que hay varios en la carretera, hay varios restaurantes, hay varios negocios de fruta también en la carretera y todo eso, pues, en principio está prohibido ya, ¿cierto? Entonces, eso pues es uno de los grandes problemas. Ese es un problema muy importante porque la subsistencia se ha acabado y también el tema de que no ha llegado ninguna ayuda allá porque como son zonas rurales que no están cerca o que no sé, que pareciera no hacen parte de un municipio, aunque sí lo son, pero porque no están en la cabecera del municipio, pues allá es donde las ayudas menos llegan, ¿no? Eh, ellos están más, o sea, la zona está más o menos cerca a la, al municipio de Lebrija, y en el municipio de Lebrija pues sí ha habido, digamos, alguna movilización para intentar ayudarlos, pero es muy difícil también porque las personas que viven en Lebrija también viven del día a día, ¿cierto? Eso por un lado, por otro, el tema también de la vía, yo quisiera ahí también que estábamos hablando de la necesidad o no de priorizar este tipo de vías, ¿cierto?
digamos, alguien que necesite ir a Barranca Bermeja ahora en este momento, bueno, en este momento, digamos, es muy difícil, pero hasta hace poco hace unos días, un caso de coronavirus detectado en Barranca Bermeja de una persona que venía de Bogotá, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema de control muy fuerte, porque no solamente es la vía de que viene de Bogotá a Bucaramanga, sino esta vía de la que estamos hablando, ¿cierto? Y, y que de ahí para arriba todo este problema de control se viene ahora que no hubo, digamos, una apertura formal, pero lo que vemos ahora es que la gente ya se empezó a mover como si no hubiese ya ningún tipo de medida. Entonces no hubo digamos, como una apertura periódica, sino fue una explosión de un día para otro y la gente está saliendo como si no hubiese pasado nada, ¿cierto? Y estas cosas van a seguir pasando, pues porque no hay ninguna medida de control también. Y me parece, pues, la verdad, muy peligroso, ¿sí? Por ejemplo, esta persona no se sabe a quién más pudo haber contagiado en el camino. Sí, gracias Paula. Evidentemente, digamos, hay otros como otras problemáticas respecto a, lo hemos hablado en otros espacios, ¿no? Lo que qué pasa con, por ejemplo, las que tenían sus negocios, su trabajo alrededor del trazado de la vía, ¿no? Eh, y digamos algo que rescato también es que no está llegando tampoco la información, ¿no? Mucho de lo que está sucediendo, ¿no? Como que sigue siendo esa incertidumbre, ¿no? Y, y evidentemente creo que hay muchas, digamos, como decía Isabel, esto es una cosa que surgen y siguen surgiendo, ¿no? Muchos nuevos retos, muchas nuevas preocupaciones y seguramente ahorita que está la incertidumbre de que no sabemos efectivamente hasta cuándo vamos a estar en esta situación, ni cómo vaya a ser después. Digamos, hay mucha incertidumbre de cómo, por ejemplo, habrá que pensarse las estrategias de movilización, ¿no? De hacerle seguimiento, ¿no? Como que eso es algo que digamos que era un poco también el sentido de este espacio, ¿no? De diálogo, de ponerlo sobre la mesa, pues, de pensarlo y empezar como a mirar eso. Isabel, hay una pregunta para ti sobre si nos puedes contar cómo ha sido la relación con las diferentes instituciones estatales con las cuales ustedes estaban realizando, digamos, o con las que tenían diferentes espacios de socialización, de información o de concertación con las comunidades afectadas por la contingencia del proyecto. ¿Cómo ha sido esa relación? Preguntan y que también cómo que si se han virtualizado precisamente. Bueno, pues realmente es muy curioso porque la institucionalidad le pide a la gente participar por medio de la virtualidad, pero cuando nosotros le pedimos que nos atienda por medios virtuales, ahí sí no. O sea, es solo como en una dirección, porque nosotros hemos pedido varias reuniones y hasta el momento ha sido muy difícil. Se ha podido sesionar en la Mesa Territorial de Garantías en Antioquia, pero porque los asesinatos de líderes sociales en Antioquia continúan ya en las viviendas, en medio del confinamiento, y porque es una situación realmente gravísima, pero se nota que no es lo mismo. O sea, el nivel de compromiso de las instituciones por medios virtuales es distinto, no hay seguimiento a esos compromisos, es mucho más difícil mantener el ritmo de esos acuerdos. Hemos logrado algunas de las reuniones que teníamos pendientes, pero otras no, sencillamente hay menos respuesta. Por ejemplo, con el tema de víctimas, es como si ya no fuésemos víctimas en medio de la pandemia. Los enlaces de la UARIP en los territorios no contestan, los números no sirven, no contestan los correos electrónicos. Caucasia, por ejemplo, ha sido imposible que las organizaciones se reúnan, les contesten el teléfono, cuando les toca el pico y placa, los líderes no los atienden,
pero en cambio, a los líderes de los barqueros y pescadores, pero en cambio el de los pequeños mineros, el de las dragas, de los retros que ya tienen más dinero y que tienen un poder distinto, a eso sí los atienden y no ha habido problema con que los atiendan de manera directa. Entonces, por supuesto, esto lo que está haciendo es demostrar y desenmascarar también cuáles son los reales intereses de las instituciones. Y esos procesos de concertación se han visto truncados. No hemos podido continuar con el tema de las medidas cautelares, que es un proceso que nosotros ganábamos el año pasado. Las medidas cautelares en el marco de la demanda por delitos ambientales, de la denuncia por delitos ambientales en contra de EPM, de Hidroituango, de la Gobernación de Antioquia, del Ministerio de Ambiente, y esas medidas cautelares no se han cumplido. Entonces se había pedido una audiencia de seguimiento, pero como los juzgados están cerrados, la primera audiencia fue el 8 de enero y EPM no llegó, porque como ya había nueva administración, entonces que no, que apenas estaban llegando, que mientras se acomodaban, que no sé qué, güey. Y después cuando ya se iba a dar la segunda, entonces entramos en pandemia. Entonces, la justicia paralizada, y ahí era como la continuidad del proceso de seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares, que evidentemente han incumplido. El otro tema que teníamos era de la investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de nuestra queja, de la queja que interpusimos como comunidades. Los expertos designados por el MISI, por el mecanismo, iban a llegar al territorio. La llegada al territorio estaba planeada para el mes de abril, todo se suspendió. Hemos tenido algunas reuniones virtuales, pero no se puede porque es que era la visita a territorio de los expertos. Entonces es muy difícil. Vamos a tener el próximo lunes un espacio virtual con ellos, con el MISI, pero ya es como hasta aquí podemos ir, respondemos esto, pero no aquello. O sea, es complicado porque no es vengan al territorio y que la gente les pregunte todo lo que quiera preguntar y quiera contarles también de lo que se ha sufrido. Entonces, es complicado con la institucionalidad. Yo creo que ha habido otras cosas interesantes y es el tema de las reuniones cuando se hacen por la virtualidad. eh, Queda como esa constancia y eso ha sido muy interesante porque cuando hemos tenido reuniones con algunas autoridades el problema es no se puede grabar porque si es no sé qué y bueno, y hay un montón de peros. A nosotros todo el tiempo nos pueden grabar, pero cuando uno dice que va a grabar y nosotros deseamos abiertamente, todas las reuniones Ríos Vivos las graba, incluso la Procuraduría se molesta. ¿Por qué no me dijo? Pero ¿por qué si es un funcionario público? O sea, nosotros ¿por qué no podemos desconfiar? Tenemos suficientes razones para desconfiar una y otra vez. Entonces lo decimos de entrada, Ríos Vivos graba todo el tiempo. Graba las reuniones porque después usted va a decir lo contrario a lo que nosotros dijimos y va a decir que no se comprometió cuando sí se comprometió, las actas no funcionan. Entonces nos ha parecido interesante de la virtualidad, es que ya es muy difícil desdecir, porque como esto queda como ahí, queda, o cuando lo hacemos por Facebook Live, pues como que otros lo vieron y entonces hay más testigos, ya no solo son estos empecinados, ambientalistas, extremos, como nos dicen, entonces ya no son solo ustedes esos de Ríos Vivos, no, hay otros testigos, ha servido como ese otro testigo que nadie sabe quién es, pero que está ahí. Y eso ha sido interesante, se han estancado muchas cosas, pero las reuniones que hemos hecho con algunas autoridades, bueno, también limita, hemos notado que se quieren comprometer menos, si antes era difícil, ahora sí, pues que por estos medios como que no sueltan nada, no dicen nada, pero bueno, igual se hace el ejercicio, pero es distinto, es completamente distinta la relación con esa institucionalidad y con los nuevos alcaldes. Afortunadamente, pues nosotros habíamos hecho un proceso en enero, no, desde diciembre. Cada que hay nuevas administraciones, nosotros hacemos gira con la coordinación del movimiento por todas las alcaldías, los visitamos, les presentamos el movimiento, el proceso organizativo, qué es lo que hacemos, las dificultades, lo que les pedimos. Entonces ya con los alcaldes se había establecido una relación o un distanciamiento. El alcalde de Ituango, el absoluto distanciamiento fue de inmediato,
ya digamos hay una claridad de con este alcalde pasa esto, la relación es esta, ustedes lo que quieren es acabar con el progreso, ustedes lo que quieren es acabar con el desarrollo, y ya tenemos una percepción de la institucionalidad y eso facilita las relaciones con las instituciones. Por más tensas que sean, es mejor conocer quién está del otro lado, porque no tenemos toda esa información que nos da la gestualidad. Ya por teléfono sabemos y todo el tiempo, acuérdense cómo es él. Cuando en la reunión nos hizo esa cara, cuando nos miró no sé cómo, porque si tenemos eso en el imaginario, ya sabemos quién nos contesta. Ese es el problema de estos medios, pero si es una persona con la que no nos hemos visto nunca, como con ustedes, que no nos conocemos en la vida real, dijéramos, es más difícil, es mucho más complicado. Con las instituciones, afortunadamente hicimos ese ejercicio, porque si no sería más complicado, o sea, le estaríamos hablando como a otro que no sabemos quién está del otro lado, y eso, bueno, también ha ayudado un poco. Gracias, Isabel. Rescato un poco como otras dimensiones también de virtualizar esos espacios, ¿no? Otros conflictos. Primero porque o pueden que no contesten por esos medios a pesar de que ellos insisten. O por ejemplo, ahorita estamos hablando mucho de hacer veeduría, ¿no? Y la veeduría también es hacerle seguimiento a las actuaciones de estas instituciones públicas, ¿no? Y es como un temor, ¿no? De que no quede la evidencia precisamente, ¿no? Entonces otra restricción precisamente para poder hacer ese seguimiento, ¿no? Y, y bueno, creo que dice mucho, ¿no? Precisamente de la manera como están obrando estas instituciones, ¿no? En el medio de esta crisis y digamos en otros espacios también, ¿no? Fuera también en el pasado, mejor dicho. Había una última pregunta sobre algo que ya hemos hablado, de qué otras estrategias como de movilización son como posibles en medio de esto. Entonces no sé si quieran referirse a algo de eso o cada uno ya puede cerrar como una pequeña ya reflexión para terminar, digamos, el diálogo. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Paula. Sí, está bien. Pues de movilización, pues es que el tema de la movilización, digamos, en este caso se me hace muy difícil pensar en una movilización por redes, por ejemplo, porque lo mismo que hemos hablado del tema de las conexiones, nadie o no nadie, pero la mayoría de personas que vive en la zona de influencia no tiene ni la conexión ni tampoco está acostumbrada a utilizar redes, ¿cierto? Digamos, los primeros interesados, si hablaríamos, digamos, de una movilización por redes, no están, digamos, con ese, digamos, chip de las redes. Y es que desde las redes también es muy difícil porque las redes se salen de los lugares en donde sí podemos hacer veeduría. O sea, las redes no nos van a llevar a la zona del trazado, ¿cierto? Yo no puedo a través de las redes mirar qué está pasando. Es muy difícil. Y de nuevo, el problema también de los juzgados ha sido muy, muy, una limitación muy fuerte, porque ante cualquier cosa ni siquiera podemos acudir a la jurisdicción, ¿cierto? Que muchas veces pues las tutelas están abiertas, los habeas corpus sí se pueden interponer, pero de ahí para arriba nada más, ¿cierto? De ahí para arriba nosotros no podemos pensar tampoco por ejemplo, en medidas cautelares, ¿cierto? Dentro de un proceso que es, digamos, lo más urgente, con lo que uno podría iniciar tal vez ante cualquier irregularidad. Y no existe, ¿cierto? Y también el tema de la ANLA, que tal vez es algo que no hemos hablado.
hasta hace poco todo está colgado por internet, ¿no? Todo el estudio de impacto ambiental y todo lo que tiene que ver con la licencia está en internet. Pues la verdad, hasta hace poco habíamos hecho otra vez una revisión y la página está caída. ¿Y a quién llamamos si no contestan? ¿Y a dónde vamos si no podemos salir? ¿Cierto? Entonces, digamos que es la excusa perfecta para no dar información, ¿no? Porque tampoco hay una responsabilidad de tener el sistema, el sistema funcionando, que es además, si estamos hablando de garantías de acceso, el único acceso que tenemos. Y, y entonces por eso para mí es muy difícil pensar, digamos, en una movilización en donde ni siquiera podemos acceder digamos, a ese tipo de autoridades, ni siquiera la autoridad de los juzgados. Gracias, Paula. No sé, Isabel, si quieres seguir y yo luego finalizo con una reflexión. Bueno, me hacía pensar, Paula, que a nosotros nos dijeron que nosotros podíamos hacer seguimiento por medio del CIATA. Bueno, se supone que cualquier ciudadano tiene acceso a algunos mecanismos de vigilancia ambiental, eh, digamos, con el tema de precipitaciones o con algunas cosas básicas que tendríamos acceso inmediato, virtual, el tema de los temblores, pues que nadie lo puede predecir, usted lo siente y lo que se va es verifica por internet a ver si fue o es que usted se lo está soñando, una cosa así. Pero pues en el territorio es que fue, o sea, no hay que verificar, la constatación no es este medio, sino su misma percepción, su misma certeza de que fue que tembló. Porque creo que este tipo de medios lo que hacen es también es que ponen en duda la realidad. Y eso es muy complejo. O sea, realmente cuando sucedió el temblor en estos días en Caucasia, que es rarísimo, en Caucasia no es una zona que se presenten, pero mi esposo es de Santander y me dice, pero es que ustedes sí son exagerados en Antioquia, porque para nosotros fue un temblor, pero terrible, y me decía, pero yo estaba muy asustada, y él, no, pero es que nosotros estamos acostumbrados en Santander, claro, pero nosotros no, o sea, para nosotros tiembla un poquito y es terrible, nos asustamos muchísimo, y entonces la gente llamaba y preguntaba, métase a internet a ver si sí es cierto. Entonces, claro, se ponen en duda las situaciones que estoy viviendo. Eso es muy complejo de la virtualidad y a mí me da mucho miedo. O sea, ¿hasta dónde puede llegar eso? Esa incertidumbre nueva que se crea porque hay unos mecanismos de constatación. Entonces, el CIATA son unas cámaras que están allá vigilando la montaña de Hidroituango, y hay unas dirigidas precisamente a los movimientos en masa que se están generando por todo el desastre que generó EPM y Hidroituango. Entonces la gente es, yo estoy viendo caer rocas, pero por la cámara no sale. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y yo creo que eso lo tenemos que pensar más. Y quería dejar esto aprovechando la invitación a hablar de este tema de la virtualidad, de la participación, y sobre todo en asuntos ambientales, porque se tiende a pensar que lo ambiental es técnico y lo ambiental no es técnico. Por lo menos nosotros lo hemos diferenciado y hemos dicho nosotros somos ambientalistas populares, y la técnica que tenemos es una técnica ancestral. Por eso esa brecha de duda de la verdad nos parece problemática. Nos parece que nosotros no podemos entrar en ese juego, que hay que detectarlo y decir, es que si yo lo estoy viendo, ¿cómo es posible que me diga el operador judicial, el operador técnico, el investigador, que no, que la prueba es la cámara y no el testimonio? Pero es que esa cámara estaba dirigida en tal ángulo, y entonces empieza una discusión
que realmente es agotadora, desgastante y que se desconfía todo el tiempo de la gente. Entonces, realmente es muy diciente esta situación que está pasando con la pandemia para ponernos de frente lo que viene pasando hace mucho tiempo en el mundo. Y es que nos están arrebatando la experiencia directa. Gracias, Isabel. Entonces, ya para terminar, evidentemente el tema de la virtualización de los espacios de participación y bueno, en general el tema de la virtualización, creo que hemos discutido un poco como las limitaciones que tienen precisamente, pues porque no es una experiencia plena, ¿sí? De la vida como tal, ¿no? Es otro tipo de relación, ¿no? Otra forma de relacionarnos, otra forma de... digamos, de acudir a las instituciones, pero ya hemos visto que también esos procesos son limitados, tienen múltiples trabas y el acceso a la información como tal también es, digamos, un conflicto, ¿no? Y por el otro lado tenemos un poco la incertidumbre de cómo hacer para seguir movilizándose y seguir haciéndole, digamos, una vigilancia física, ¿sí? Palpable, ¿no? A todo lo que va sucediendo con las obras. Y creo que queda un poco ahí esa duda, ¿no? De qué hacer, de qué formas pueden surgir para hacerle frente como a esto. Pero bueno, quiero agradecerles a Paula e Isabel por su participación, de verdad que ha sido, digamos, muy importante todas esas reflexiones que nos han compartido. Esperamos tenerlas en otros espacios y volver a tener estos diálogos. Y antes ya de terminar, vamos a dejarles en la pantalla un gráfico como con las palabras que más se repitieron, digamos, durante este diálogo, ¿no? Un poco a manera de resumen, una forma, ¿no? De todo lo que discutimos. Muchas gracias, de verdad, de nuevo. Sigan pendientes de los próximos diálogos y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.